Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a las aulas y jornadas culturales de la Falange, que creemos que tiene que ser un antídoto perfecto contra este disparate que es la ley de la memoria histórica. Aparte de dar la enhorabuena y el agradecimiento a nuestros camaradas por el esfuerzo y ese ángulo que se lo tienen más que merecido, os voy a comunicar que la semana que viene, el viernes próximo, tenemos una conferencia un poco extraña, pero en positivo, con el título de Cruzados Españoles contra el Estado Islámico. Tenemos falangistas allí luchando voluntariamente contra el Estado Islámico y con el Sagrado Corazón puesto en el pecho. O sea, como esta gente los cojan, no los van a decapitar, los van a hacer carne picada. Y se lo están jugando por la cultura de Occidente. Va a ser con un vídeo, con diapositivas, interesantísimo. Me figuro que tendremos algún chivato del CSI metido por aquí, a ver si pueden coger alguna información sobre esta gente, pero como no lo sabemos, no va a pasar nada. Bueno, pues hoy tenemos un hombre de la casa, un historiador de la casa. Gracias a él nos hemos enterado de muchas cosas de la historia de la Falange. Pues hablar de José Luis Jerez es tanto como hablar de la Falange. Entonces voy a decir unas pequeñas pinceladas sobre él. Es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, en Sociología, cursando la especialidad de Antropología Social y en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo. Está en posesión de la Orden Imperial de Yugular Flechas, casi nada, y de la Orden de Cineros, entre otras condecoraciones. Entre sus obras podemos destacar Falange, Partido Fascista, Ramiro de Ramos, Revolucionario Místico, Falange Imperial, Crónica de la Falange Toledana, La Falange del Silencio. Son innumerables, me vi ya a los últimos, Barras y Flechas, Historia de la Falange en Cataluña, La Falange bajo el vuelo del Cóndor y Falange Española del Alfonso en Chile. Hoy, aparte de la conferencia, para el que no lo sepa, hoy es el día que hemos nacido políticamente, hace años, 4 de marzo. Hasta entonces estábamos preñados por la JON y por la Falange, pero hoy se alumbró lo que es una doctrina que yo creo que a todo el mundo que la hemos podido conocer nos enamora. Y puesto en boca de José Luis Jerez, bueno, va a tratarse de dos cosas. Un día, una parte la fecha histórica y la otra, pues la presentación del libro, que está a 35 euros en la calle, pero aquí he hablado con el editor, con el camarada Enrique, como nos quiere mucho, nos hace un cariñito y nos lo deja en 30 euros. Ese cariño está hablando con José Luis. José Luis no se gana un duro con los libros, todo lo deja para las obras que tengan que ser menos para él. Motivo más que suficiente, aparte por su valor intelectual, por este valor tan sentimental y este esfuerzo que también están haciendo junto a los pocos camaradas que editan los libros de esta sin par belleza. Tenemos que rascarnos un poquito la mosca y comprar el que pueda, claro, el que no, no se lo va a llevar. Hacer el esfuerzo y ahora, José Luis, a tus órdenes. A las tuyas, Carlos. Bueno, me ha presentado Carlos como un hombre de la casa, que comúnmente se suele decir que es un hombre de la cantera, que nombre más horrible, la cantera, el que está picando las piedras. Yo preferiría simplemente que hubiera dicho, hoy está entre nosotros José Luis Jerez, que es un hombre de la Falange. Con eso sería mi mejor carta de presentación, mi mejor identidad y a lo que he dedicado mis mejores afanes en mi larga ya existencia. De todas maneras, deciros que esta tribuna es un poco también, pues, anómala, Carlos. No es un reproche. No es un reproche. Estamos orgullosamente de ser raros. Hace una semana yo venía a esta misma aula, a este mismo ciclo de conferencias, donde dos conferenciantes hablaban sobre un mismo tema. Y hoy va a ser algo también más de locura, donde un solo conferenciante va a hablar de dos temas distintos. O sea que, digo para que veáis un poco el ritmo que nosotros mismos nos imponemos a esta santa casa. Antes de empezar a deciros, porque yo, claro, mirad, hay una cosa que lo tengo muy claro. Esta es mi casa, que es la casa de la Falange. Y nadie en su casa invita a sus amigos, o a sus camaradas, o a sus correligionarios, para darles una conferencia. O sea, eso sería, vamos, el delirium tremens. Y mira, precisamente os he invitado a que vayáis a casa pues para que voy a hacer aquí un monólogo, un soliloquio, y voy a daros, vamos a plantearos una conferencia sobre cualquier tema. Eso no lo hace nadie. Precisamente porque estoy en mi casa, porque estoy en la casa de la Falange, que la considero como propia, es por lo que yo voy a dar una charla.
una charla de mis años juveniles, una charla de mis años primitivos, una charla sobre dos temas. Uno que fue, como tú hubieras dicho, sobre la fecha que hoy nos cobija, 4 de marzo, que no se nos olvide a nadie, apuntadla a todos en vuestro calendario, en vuestra agenda, en vuestro teléfono móvil, decídselo a vuestros amigos, es que el 4 de marzo es la fecha esencial de la Falange, y ahora vais a ver por qué. La esencial, la más importante, la más gloriosa, es la fecha de la unidad, y ante eso, porque si la Falange es unidad, es, digamos, compactación de hombres hacia una meta superior. Bueno, pues esa es lo que yo voy a hablar en primer lugar, y después, en segundo lugar, también es otra cuestión que a mí me satisface, es presentaros una obra, que además es el sitio propio para presentarlo, es una obra, la última que se ha editado, sobre el alarde nacional sindicalista, que es la historia de Falange Española de las Jons en la provincia de Baix-Montcada, que tiene también algunas sorpresas que después os comentaré. Pero antes de empezar a comentar y a hablar sobre el tema que hoy nos convoca, quiero rendir un público homenaje al cuadro de honor de la Falange, a los hombres que durante 12 días han estado sentados en el banquillo por defender la unidad de España. Ese cuadro de honor de la Falange son el ejemplo vivo en el cual nosotros, y el espejo en el cual nosotros debemos mirarnos. Por eso, antes de empezar a decir ninguna sola palabra, quiero decirles que la charla que voy a dar el día de hoy, de estos dos temas que os he comentado, va en su honor, porque son los que son. 4 de marzo, Valladolid, total nada, Valladolid, la cuna de Felipe II. O sea, hay que pensar el marco, el sitio, el lugar, las circunstancias. Ese día, la Falange vivió una de las efemérides más importantes y más gloriosas del calendario falangista. En nuestra historia no hay, por eso conviene no olvidarla, por eso hay que rememorarla, por eso si se olvida, si nosotros dejamos de hacer un funeral a nuestros seres queridos, empezamos ya a olvidarlos. Si nosotros dejamos de conmemorar una celebración importante, quiere decir que ha pasado página, a una segunda plana, ha pasado a la opacidad, ha pasado ya digamos, a la oscuridad eterna, que no es el caso. Las fechas gloriosas son las que forjan la historia, son las que nos hacen a nosotros ser herederos de esa epopeya. Habían transcurrido, si tenéis un calendario, o si no, lo podéis hacer mentalmente, exactamente 17 semanas desde el acto del 29 de octubre del 33 de la Comedia. Solo 17 semanas. Del domingo, también fue un domingo, 29 de octubre, a el domingo, porque también fue un domingo, 4 de marzo del 34, transcurren solo 17 semanas. 17 gloriosas y sangrientas semanas. Cuando se produce lo que aquí hoy voy a comentaros, que también voy a deciros alguna cosa, anécdota, voy a decir alguna visicosa, porque eso es lo que es un poco la sal que de alguna forma pues endulza o por lo menos hace más apetitosa la salsa. Cuando el 13 de febrero de 1934 se suscribe y se firma por Ramiro Ledesma Ramos como jefe de Biro Central de las Jons y por José Antonio Primo de Rivera el acuerdo de la fusión entre Falange Española y de las Jons, hay un punto quinto que dice lo siguiente. El punto quinto del acuerdo, un acuerdo que se escribe, fijaros si era fácil, la unión y la fusión, porque era lo mismo entre los dos movimientos. Bastó una simple cuartilla que yo conservo como oro en paño, porque ahí está la firma de los dos jefes nacionales. Soy el depositario y el legatario de la cuartilla original, suscrita por Ramiro Ledesma Ramos y por José Antonio Primo de Rivera. Pues en esa cuartilla, que no es más que eso, una simple cuartilla, si lo veis, podéis, está reproducida, está de alguna forma fotografiada, está ilustrada en alguna de las obras sobre Falange. El punto quinto de ese acuerdo decía, el 13 de febrero del 34, textualmente: el nuevo movimiento, es decir, Falange Española de las Jons, ha de ser organizado de modo preferente por los actuales mandos jonsistas y daba 3 lugares donde los jonsistas tenían que organizar y seguir con los actos: Galicia, Valladolid,
el tema que nos ocupa, y Bilbao. Pues bien, vámonos a Valladolid, porque además era un mandato imperativo del acuerdo suscrito entre José Antonio y Ramiro. Si los fascistas tenían que, de alguna manera, pues organizar el movimiento en Valladolid, vámonos a Valladolid, que es uno de los 3 sitios que se indican en el acuerdo para que los fascistas tomen cargo de las riendas de la, digamos, estructura del movimiento en sus respectivas demarcaciones. ¿Qué hizo Valladolid cuando se le comunica a Onésimo Redondo que va a ser él, ni más ni menos, que el encargado del acto de la presentación en público del nuevo movimiento Falange Española de las Jons? ¿Qué hace Onésimo? Onésimo pone en tensión a preparar a todos los camaradas jonsistas de Valladolid, el histórico mitin, a celebrar el 4 de marzo. No había mucho tiempo. A él se lo comunican, pues a la semana o así, de cuando toman el acuerdo de hacerlo en Valladolid, pues tenía 10 días para organizar el acto, el soberbio mitin, en el cual van a ocurrir cosas extraordinarias y fantásticas, como vosotros hoy me vais a acompañar a recorrer en ese periplo. Por tanto, toda la organización jonsista tensó el arco, se puso en guardia, se puso en tensión para realizar y llevar a cabo una propaganda súper intensa y súper eficaz por los resultados que se obtuvieron aquel día. Lo primero que había que hacer era buscar el sitio donde celebrarlo. No era fácil. Eran tiempos duros de la República, la Falange perseguida, muertos en la calle, asesinatos de nuestros camaradas. Las Jons también eran peleonas, porque en Valladolid, cuidado, nos han dado el ejemplo de lucha y de combate. También conviene leer un poco lo que fue la historia de las Jons, para ver dónde la juventud era bizarra, era aguerrida, era, valiente, era como se debe ser. Claro, en esas condiciones, convocar allí, además en Valladolid también, Valladolid era un feudo de las izquierdas. Valladolid en aquel momento era un feudo de las izquierdas, y había que, naturalmente, pues, plantarles cara. ¿Dónde hacer un acto semejante? Pues hombre, en la sala, en el escenario de mayor capacidad. ¿Cuál era? El Teatro Calderón. Y eligen y alquilan con el esfuerzo de todos, sin ayuda de la Nacional, que tampoco tenía un céntimo, alquilan para ese día, a las 11 de la mañana, y además hacen, en la imprenta de Afrodisio Aguado, de Palencia, hacen pues unas simples octavillas coloreadas. Yo tengo una octavilla original de las que se lanzaba por los pueblos, cosa rara, porque ese tipo digamos, de efímeros o de pequeñas cosas no las guarda nadie. Uno coge una octavilla de una cosa convocatoria y vamos, está deseando llegar a la primera papelera para lanzarla a la papelera. Bueno, pues yo conservo en mi archivo una de las octavillas, además, curiosamente, de color morado. La que tengo yo, se hicieron octavillas de todos los colores, donde venía grandioso mitin de no sé qué, de Falange, y hablarán, bueno, pues Julio Ruiz de Alda, aviador, José Antonio tal, diputado, o sea, los que iban a intervenir. Pero era simplemente el anuncio del lugar, del sitio y de las personas, los oradores que iban a intervenir ese día. Se alquila el Teatro Calderón, como digo, por ser el no más en la ciudad. Es un edificio impresionante, que da 4 calles, ¿vale? Es bueno, pues puede albergar fácilmente 2.000 personas en el interior de ese, que ya son personas, para un teatro. Es posiblemente el mayor teatro de Castilla. Lo primero que hace Onésimo, que esto a lo mejor no lo sabéis, o a lo mejor sí, a lo mejor es que yo ya, como soy como los abueletes, que repito las cosas 20 veces, y pienso que la gente no lo sabe, y se lo repito una y otra vez, y siempre digo lo mismo. Pues lo primero que hizo Onésimo Redondo fue encargar, ¿qué encargó? La confección de la primera bandera de Falange Española de las Jons. O sea, la bandera más vieja, la bandera más antigua, la bandera más noble, la bandera más castellana y falangista que tiene nuestro movimiento, se confecciona en Valladolid precisamente para ese día, para esa jornada, para ese acto, para ese mitin. O sea, eso fue, digamos, ¿quién cose esa bandera? Nuestras camaradas, las hermanas de nuestros camaradas, las madres de nuestros camaradas. O sea, allí no es una bandera industrial. Y además, la antigua de Falange Española de las Jons
Desde aquel día pasó a ser lo que se llamaba en los movimientos revolucionarios europeos la bandera de la sangre. ¿Por qué? Porque es que cuando se termina el acto, ya lo veremos un poco más adelante, salen a la calle y se encuentran ¿con qué? Con disturbios, desórdenes, agresiones, peleas, tiros y muertos. Hombre, buen sitio, buen lugar, buen momento para, digamos, la inauguración de esa bandera. Yo tengo mucho cariño a esa bandera de la sangre de Valladolid, y bueno, pues porque fue la primera, fue la primitiva, fue en la cual, pues la primera que se bañó en sangre por una jornada histórica y gloriosa de nuestro movimiento. Un 4 de marzo, un frío que pelaba. Un frío que pelaba. Se cortaba el aliento. Parecía que iban todos fumando, porque cuando hablaban salía humo de sus gargantas y de sus bocas. O sea, frío pero frío, porque en Valladolid, que es un frío húmedo, eso es lo que trae consigo, y además en esa planicie castellana, que no hay más que cuatro chopos ahí, pues muy dispersos y muy digamos, desangelados, pues claro, cuando hace frío, se siente frío, se nota, cala en los huesos. Aquel día lo podemos considerar como el primer chispazo del estallido del movimiento nacional sindicalista. Y luego el porqué. Fue, como os he dicho antes, la presentación en sociedad de la fusión entre Falange Española y las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Fue, a lo largo de toda la historia de la Falange, el único acto público en el que intervinieron todos los triunviros de la Falange. No hubo ningún otro en el que interviniesen en el mismo acto, en el mismo sitio, en el mismo discurso, en el mismo lugar, los tres máximos representantes del triunvirato central de la Falange. Es decir, allí se dieron cita José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Ramiro de Parramos. Y ya, para rizar el rizo, naturalmente, el anfitrión, el caudillo de Castilla, el jefe de la Junta de Valladolid, Onésimo Redondo Ortega. No se volvería jamás en adelante a repetir un cartel, un elenco, unos oradores, ni unas voces tan autorizadas como las que se pronunciaron el día 4 de marzo en Valladolid. Ahora ya, para no hacer el acto todo así, pues como muy así, muy histórico y demás, un poco de anécdotas. Onésimo estaba descompuesto. Pero descompuesto. Y decís, ¿por qué? Si tiene que estar lleno de alegría. Descompuesto de alegría, pero no por el acto. No por el acto, pero estaba, como digo, puso en tensión, hecho el arco, o sea, aquello se movilizó todo el mundo. Aquello era, vamos, fue, no va más. El día 3 de marzo, es decir, la víspera, el día anterior, se le ocurre a Mercedita San Bachiller ponerse de parto. O sea, fijaros lo que es, con la que se le venía encima al pobre Onésimo Redondo y la responsabilidad que había asumido, que venían digamos, toda la cúpula, toda la gente importante, todo lo que era, además había gente de provincias, autocares, había que organizar las comidas, había que organizar no sé qué, todo, los hoteles para reservar las plazas, o sea, todo lo que se lleva en sí un acto, encima su mujer diciendo, oye, que cada 15 segundos me da un retorcijón, que viene el niño. Fijaros lo que es, estaba crucificado, llevando a su mujer a no sé qué, llamando al médico. Aquel día nació Pilar Redondo Sanz Bachiller. Porque la primera hermana nació en Oporto. La primera, vamos, Mercedes, la mayor, había nacido en el interior de Oporto, donde estaba exiliado Onésimo. Aquí venía también niña, Pilar. Pues fijaros cómo estaría el pobre Onésimo, que el día de la víspera, bueno, pues su mujer dando a luz, con las parteras, pero o sea, el pandemonio. ¿Qué le ocurrió a Onésimo? Os puedo certificar que Onésimo pasó toda esa noche sin pegar el ojo. Primero, porque no se lo dejó pegar Pilar
Redondo, pues San Bachiller. Es decir, la niña empezó ahí a chillar y como viene el niño al mundo, pues viene con el grito de la vida. Y segundo, no pudo pegar el ojo pensando en la responsabilidad que había asumido de que todo saliese bien, de que no hubiera fallos, de que aquello fuese todo como un cronómetro, como nos gusta a los falangistas que resulten los acontecimientos que consideramos históricos. Los oradores, tanto José Antonio como Ramiro, como Julio Ruiz de Alda, llegaron a Valladolid el día anterior. Claro, o sea, a las 11 de la mañana no iban a ir, entonces no había aves, ni había todo el sistema de estas carreteras, sino bueno, pues llegaron el día anterior. Y se hospedaron en el Hotel de Francia. El Hotel de Francia era el hotel quizá mejor de la ciudad, que todavía existe, todavía funciona. Yo, bueno, cuando voy a Valladolid todavía me voy a tomar ahí un café, descafeinado, lo puedo tomar. Voy a tomar un café a ese Hotel de Francia, simplemente por pensar que, digo, por estas puertas entraron el día 3 de marzo nuestros mejores camaradas. Para que si alguno, bueno, con que preguntéis, no sé si se llamará ya de Francia, pero el antiguo Hotel de Francia es conocidísimo. Está al lado de la calle Santiago, o sea, muy cerquita de la iglesia de Santiago. Entonces la iglesia de Santiago y la calle Santiago es la principal de Valladolid. No tiene pérdida, o sea, eso no hay digamos, sitio de eso. De Madrid, de nuestros camaradas, ¿cuántos fueron? Sí, la calle Santiago es la que va desde la Academia de Caballería. No, de Caballería. De caballería. No me rectifiques, legionario. De la Academia de Caballería a la Plaza Mayor. Bueno, como digo, la expedición que salió de Madrid ese día fueron 50 camaradas. 50 camaradas. Y van, pues claro, los acompañantes de Antonio, pues hay gente que tiene interés en ir, los primeros, o sea, de Madrid aportó la falange de Madrid a la, digamos, a la grandiosidad de ese acto, 50 militantes. Al día siguiente, claro, era a las 11 de la mañana, hicieron el trayecto que separa, que es corto, porque Valladolid, bueno, pues lo que es el centro de la ciudad, pues como todas las ciudades castellanas, está la iglesia, la Plaza Mayor, y alrededor, pues un poco la catedral, o que sea, y alrededor, pues las callejuelas, las plazas, las plazoletas. Bueno. Al día siguiente se levantaron y hicieron el trayecto, breve, se tarda 6-7 minutos, andando a pie, no más, entre el hotel y el teatro a pie. Y hay también una anécdota curiosa que le va a dar pie a José Antonio a la entrada de su discurso. Cuando se le reconoce, porque claro, a José Antonio se le reconocía a la legua. Pero a la legua, un caballero español, un aristócrata y un hidalgo de la talla de José Antonio no pasaba desapercibido, igual que al coleta violeta por indeseable y por guarro, se le ve por el olor y por la vista desde lejos. A José Antonio, por todo lo contrario, se le conocía a la lengua. Bueno, le dijo, ¿qué le pudo decir uno de los socialistas? Porque claro, aquel día los socialistas estaban recogidos en la Casa del Pueblo fundamentalmente. Habían agrupado, querían armar la Marí Morena aquel día. Digo, no, este día va a ser sonado para los fascistas, porque le llamaban fascistas y con mucha honra, de serlo. Pues los estaban, como digo, están caídos, pero algunos estaban por la calle, pues, paseando, un poco así, controlando, a ver cómo estaba el ambiente y demás. Y cuando pasa Juan Antonio caminando con sus camaradas, le dice, le saluda a uno allí con el gesto así agresivo de la República, que le dice, fascistas, salud y revolución, con esa voz aguardentosa, de cazalla, de carajillo, que tienen todos los mierdas de los socialistas. En cuanto, o sea, salud y revolución, que como digo, ¿para qué quiso más José Antonio? Llegó al teatro y sus primeras palabras, cuando empezó a hablar, dijo, oiga, viniendo para acá, para ofenderme, para tratar de lacerarme, me han dicho salud y revolución. Hombre, me han dado un piropo, porque eso es justamente lo que quiere la falange, salud y revolución. Mal le salió, porque además, como digo, le dio la entrada perfecta. Y como han dicho esto, si creen las izquierdas que eso nos ofende, han dicho aquello que todos aquí, los que estamos reunidos, estamos de acuerdo. Porque todos queremos salud, naturalmente, y revolución. Pero la revolución nacional. Bueno,
Dijo en su introducción José Antonio, cuando se presidente este de Salud y Evolución, dice: vosotros seguís siendo esclavos del banco que os aprisiona con sus anticipos e intereses usurarios. Por eso queremos salud, para hacer frente a la esclavitud financiera que, naturalmente, asfixia a los trabajadores honrados en España. Hoy y ayer. ¿Quién no tiene una hipoteca? ¿Quién no tiene, digamos, un crédito? ¿Quién no tiene un préstamo? ¿Quién no tiene una deuda con los usureros judaicos bancarios? Todos. Pues yo dije, bueno, entonces hay que liberarse. Por eso necesitamos tener salud, precisamente para combatir esa usura. Y también, naturalmente, hace falta la revolución, decía Antonio, para conseguir una España grande y libre. O sea, que le dio justamente, vamos, se la pusieron mejor que al rey. ¿Cuántos asistieron ese día al acto del Teatro Calderón? 3.000 camaradas. Dividido por tercios. Un tercio, es decir, más o menos, no había nadie contando a los camaradas, pero por la fotografía, los documentos gráficos, el testimonio de la gente que estuvo, hay algún camarada de los que estuvo y que habló, pero yo pienso que ese no vio bien todo el tema, que dice de los oradores, que digo que había 10.000, no hubo 10.000, o sea, hubo 3.000. Lo digo, rectifico, bueno, yo no sé quién dice lo de 10.000, lo dice Ramiro de Marramos. Bueno, quizá llevado por la euforia, vio mucha gente, no había visto Ramiro, que no reunía pues más que pequeños núcleos, pequeños grupos de revolucionarios, claro, vio allí toda una masa de gente que tal, dijo, bueno, aquí hay 10.000, bueno, pero fue su entusiasmo más que la realidad. Yo puedo decir que aquel día pudieron haber unos poco más, unos poco menos, pero se puede establecer como 3.000 la cifra de los camaradas que asistieron al acto del Teatro Calderón. Bueno. Y lo decía, por tercios. Un tercio, es decir, 1.000 de los asistentes, la mayor parte de labradores, gentes con la bilba puesta, fumando pues tabaco de liar, vamos, estos que van, o sea, el clásico campesino, labrador y agricultor de Castilla. 1.000 de los pueblos castellanos, de donde habían mandado o lanzado esas pequeñas octavillas que os digo, que además era papel Biblia. La octavilla, claro, era ese papel biblia tan finito, fijaros la jefe de medios y lo que quería hacer, pues ya a miles y miles, iban tirando pues por los coches que harían, que fueran o tal, bueno, pues 1.000, digamos, movieron, cuando vieron aquella octavilla, se movilizaron 1.000 de los campos de la propia Valladolid y de las zonas tal. 1.000 de las principales capitales de provincia que asistieron allí. Es decir, allí fueron gentes de Madrid, 850, Bilbao, de Bilbao fueron 2 autobuses, el primero lleno y el segundo semicompleto, pero bueno, para gente de Bilbao. Los autobuses pues fueron casi 100 camaradas vascos, y además voy a decir una cosa de los vascos. Fueron los únicos que fueron uniformados. Y vosotros me decís, bueno, cuidado. A ver el historiador de la Falange, como decís cariñosamente, a ver qué cuento lo está diciendo. Pero ¿cómo van a ir uniformados si en Falange ni en las Jons había uniforme? O sea, no había, Falange no había uniforme. Pero ¿cómo que son uniformados? Llevaban la camisa negra. Era la única Falange, las únicas Jons que se mantenían en sus unidades de milicia, desde el primer día de su fundación, la camisa negra. Entonces allí era obligatorio, cuando uno se afiliaba a las Jons en Bilbao, pues vestir la camisa negra. Y entonces, tanto es así, que cuando lo vio Onésimo, todos esos aproximadamente 100 y poco camaradas, que llegaron en esos 2 tartajos de autobuses que llevaban alquilados, dijo, hombre, qué bien, vosotros la Guardia de Honor. Y ese día, claro, porque eran los únicos informados, aquello daba prestancia, aquello daba, bueno, no sé, un poco de lo que es, no debemos llegar y ver allí pues a gente sin afeitar, que ver gente con camisa negra. Al unísono con nuestros camaradas europeos, la camisa negra fascista, la camisa negra de las Jons, la misma que había vestido Ramiro de Marramos en la conferencia de aquí, de años atrás, del Ateneo, es decir, iban todos con su camisa negra, que fue la Guardia de Honor de aquel acto. Otra cosa que la gente no suele saber, pero que así fue. Bueno, fueron de Madrid, Bilbao, de Salamanca, y estos camaradas llegaron en autobús. Los 50 de Madrid también 2 autobuses de Bilbao, también 2 o 3 autobuses de Salamanca, y en tren
viajaron aquel día los camaradas de Zamora, León, Palencia, Asturias, Santander y Burgos. Eso era el auditorio, esa era la concurrencia del día aquel al acto del 4 de marzo de Valladolid. Entre todos ellos, 1000 campesinos, 1000 labradores, 1000 agricultores de las tierras de Valladolid y de Tierra de Campos, y los otros 1000 del propio Valladolid. Bueno, los consistas de Valladolid, sus familias, sus novias, los padres de nuestros camaradas, los tíos, los primos y demás familias. Bueno. El acto dio comienzo, pues fijaros, más o menos como este nuestro. Pasados unos minutos, muy pocos minutos, porque eso sí que yo os tengo que llamar, vamos, un poco a la atención. Los actos de falange deben de empezar siempre a la hora. No debemos jamás retrasar un acto convocado a una hora cierta. En eso tenemos que ser exactos, estrictos, cúbicos, rigurosos, exigentes. Eso es un acto de disciplina. El que llega tarde a un sitio, si está justificado, no pasa nada. Llega tarde, pues que se incorpora. Bienvenido a la marcha. Pero que la gente, digamos, que cumple, tenga que estar al albur de los perezosos para que se inicien los actos, ni hablar. A ver si tomáis nota de esa. Bueno, en este acto también. Eran las 11 y 5 o 6 minutos, no más, no llegaba a las 11:10, cuando ya los camaradas, los oradores, entraron por la puerta principal y recorrieron por el pasillo central de butacas, desde la entrada a la sala de lo que es el auditorio del teatro, hasta el escenario. Aquello fue un bosque de brazos en alto. Y además, la primera que hace entrada al frente de nuestros camaradas fue la bandera. Allí llevaron la bandera, la única que había, era la única que existía. Vamos, allí no había bandera, que en Falange Medallón no había ninguna. La bandera de raso, bordadita, cosidita, no sé qué, una bandera extraordinaria que habían hecho precisamente para ese acto, pues detrás nuestros jefes. De los pórticos de entrada, cruzando el vestíbulo, entrando por el pasillo central de la entre butacas y entre brazos en alto y algunas ovaciones, pues llegan al escenario. El teatro estaba engalanado, pero bastante pobremente. Había, de todas formas, se había esforzado, es que no daba más, pero se había esforzado en poner algunas colgaduras, algunos gallardetes de paño negro, como nos gusta en Castilla, somos muy dados a lo negro. No sé si por eso aquí también hay mucho fascista en Castilla. Unos paños negros colgados de alguno de los, digamos, de los balcones y de los sitios donde daba al patio central del teatro, donde se había también, o se había puesto el yugo y las flechas. ¿Cómo estaba decorado ese día el escenario? Ahí sí, ahí ya se echó el resto. Un paño, pero vamos, un paño, como aquellos que antes llenaban la Semana Santa, los altares de España. Es decir, un paño negro, pero vamos, monumental. Como nunca se había visto jamás cosa semejante, vamos, ni por parte de José Antonio, ni por parte de Ramiro, ni por parte de nadie. El fondo del escenario era ese enorme paño negro, que era el telón de fondo, donde había un yugo y unas flechas descomunales en rojo. Ese fue, digamos, el decorado en el que hablaron nuestros camaradas. Presidía, se veía allí que el presidía fue José Antonio. Y José Antonio, como yo, claro, allí 3000 personas de diferentes sitios, fijaros lo que es el galimatías, allí todo el mundo hablando, hombre, pero si te he visto aquí, dame un abrazo. O sea, que yo era, dijo Antonio, se acabó. Llegó José Antonio, cogió el micrófono y dijo, cuidado, cuidadito, mucho cuidadito. Aquí, con autoridad y con energía, silencio absoluto. Porque además dijo, el que venga a alterar o con alguna mala intención para tratar de reventar este acto, no lo va a conseguir y además, si se lo propone, va a salir mal parado. Todo el mundo están acostumbrados a esas cosas. Fijaros en la gente de los pueblos, la gente no sé qué, pero José Antonio dijo, pero el que toma la iniciativa dijo, cuidado, aquí silencio. Pero silencio radical. Y allí parecía el oficio de tinieblas del Jueves Santo. O sea, todo el mundo callado.
Imaginaba allí la gente con la boina calada, pero calada, o sea, los vascos allí con su camisa negra, que ponían los 100 camaradas vascos allí con su camisa negra, ¿verdad? Y dice, pues, ¿esto qué es? O sea, aquello era espectacular. El ambiente sencillo, austero y a la vez sincero que se daba aquel día, o que se respiraba aquel día en Valladolid. ¿Quién hablaba primero? Pues el primero a hablar fue Javier Martínez de Bedoya. Habló en nombre de los estudiantes del SEU y habló unas muy pocas palabras, pero claro, tenía que hablar pues 4 y 2, 6. Entonces, hablando 6, pues dijo 4 palabritas en nombre de los estudiantes y en nombre del SEU. Y el lema básico de su intervención fue la unidad, así, con mayúscula, subrayada, con énfasis, abogando por una sola milicia para reconquistar la patria en un solo movimiento integrador. Dijo, como frase que yo he sacado de esas 4 palabras que pronunció, que duraron pues escasamente un par de minutos o 3, dijo: la juventud de Falange Española solo desea estar en vanguardia. Os lo digo esto porque son las consignas que yo os transmito hoy, que vosotros hoy anotéis en vuestro pensamiento, en vuestra imagen, en vuestro ánimo y en vuestro espíritu de lo que fue aquel día, que es lo mismo que yo pido hoy que vosotros, si sois seguidores y continuadores de la gran obra de la Falange Española de Aragón, pues toméis receta y nota de ello. El segundo en intervenir fue Gutiérrez Palma. Gutiérrez Palma. Lo hace en nombre de los obreros, que era un sindicalista, consista sindicalista. Y os voy a contar otra historia que también se ha dicho poco. La mesa, era una mesa alargada, donde estaban todos ahí, y él era un hombre muy vehemente. No, de gestos hablaba. Lo mismo que me pasó antes, que casi me cargo, lo siento por las arcas de la Falange, que si llego a romper el micrófono pues, al hablar, y no sé, cuando se es un poco histriónico, pues pasan estas cosas. Claro, un sindicalista lo que no puede ser es un pasmao. O sea, eso sería ya lo último que puede ser un sindicalista, porque claro, es que no transmite, no contagia. La energía se queda para el dentro, es un condensador de energía y no un transmisor de energía, que es lo que tienen que ser los sindicalistas. A tus órdenes. A las tuyas. Bueno, pues lo que sí que es cierto, pues Gutiérrez Palma, que era un genuino y auténtico sindicalista, gesticulando, bueno, también dijo, se le ocurre, ¿por qué esto rompió el cristal de la mesa que cubría el tema? O sea, lo digo a mí como cosa de verdad. O sea, lo rompió, La gente aplaudió, O sea, no creáis que la gente echaba bronca, ni porque yo rompo el micrófono y vamos, ten más cuidado. No, allí rompió ni más ni menos que el cristal de la mesa, y allí la gente fue un aplauso general. Es decir, se ganó, ese sindicalista de aquel día afilió a medio teatro, solo por el detalle. Dio el puñetazo en la mesa y dijo, todo el mundo quería ser ya. Dijo, cuidado con este, porque vamos a ver, aquí ya nos apunta. Y digo, José Luis, era un hombre muy pequeñito y sí, muy purita cosa. Sí, bueno. Pues el Palmita dio con la palma de la mano un palmetazo y se quedó el cristal hecho añicos. O sea que allí nos salieron todos con heridas y con, digamos, con rozaduras de mucho cuidado. Bueno, habló Onésimo Redondo, pero fijaros, otro detalle que la gente no sabe. Onésimo Redondo era un orador fantástico, un orador de lujo. Era un hombre dotado para la palabra, que tenía una mente agilísima, tanto en sus escritos como en su dicción. Jamás leyó un discurso, jamás se valió de una simple nota. Ese día leyó el único discurso en su vida que Onésimo Redondo lo leyó. Claro, sin dormir. La niña llorando con la madre, y la madre ahí, pues, que si bien, que si no, que si sí. O sea, toda la noche con la inquietud. Él cogió sus cuartillitas y leyó sus cuartillitas. Y además, después Onésimo reconoció, y yo lo he oído del testimonio de sus más íntimos, que dijo, me siento avergonzado. Bueno, hizo un discurso extraordinario, como todos los suyos, pero él dijo, me siento avergonzado. Bueno, para un heredor, dice, ha sido el peor discurso que me ha salido en mi vida. Bueno, ese fue Onésimo. Lo dijo allí en Petit Comité, cuando ya se terminó todo, ya se calmó, y ya la niña dejó de llorar y la dio en el biberón, pidió el pecho, pero no en el Parlamento, sino en su casa, como Dios manda. Bueno, pues la cuestión está, Onésimo dijo, bueno, lo leyó, o sea, es otra anécdota del día. Seguimos. Fijaros lo que dijo en su lectura. Onésimo
A mí que me gusta mucho. Yo soy un admirador de Onésimo hasta las últimas consecuencias. Es decir, para mí Onésimo fue un hombre extraordinario en todos los sentidos. Yo estuve durante 2 años de mi vida, voy a decir una revelación personal, 2 años de mi vida recorriendo todos los pasos de Onésimo Redondo. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se acostaba? Cuando soy de Portugal. Yo tengo un pequeño apartamento en Portugal, en el mismo lugar que se llama Ulpillares. No para que vayáis, sino para que no vayáis, ¿no? Ulpillares, que Ulpillares es la Gruta del Lobo, la Cueva del Lobo, que es, bueno, se llama Miramar, ¿no? Allí está el Señor de la Pedra, hay un monumento metido en el mar, unas rocas, hay una ermita, un sitio precioso, un sitio idílico, ¿sabes? Bueno, pues allí estuvo Onésimo, que entonces era un pueblo de pescadores que tenía escasamente media docena de casas de pescadores, sus redes y tal, o sea, lo que había entonces. Bueno, pues yo tengo justamente, yo sin saberlo entonces, cuando tuve que comprarme, porque yo viví 5 años en Portugal, pues me compré ahí una casa donde vivir, un apartamento donde vivir, y justamente cuando dije, hombre, esto ya está predestinado. Me voy a comprar la casa, por lo grande que es Portugal, en el mismo sitio, en el mismo solar, en el mismo sitio, en Ulpillares, en la Cueva del Lobo, que estaba Onésimo Redondo. Con él me han pasado cosas de estas, vamos, no os cuento porque si no parece otra novela. Bien, y os voy a decir por qué me gusta Onésimo Redondo. Onésimo Redondo, los meses anteriores a este acto de la comedia, venía proclamando, con antelación al acto, la valentía, fijaos lo que proclamaba, la valentía y la sinceridad, como norma de conducta. Y su grito en Valladolid, por lo cual él decañitaba y por eso atraía gente, digamos, gallarda, era ¡viva la revolución social! Ese grito era demoledor, o sea, era lo que él luchaba. Había escrito en aquella situación disgregadora de España, porque cuidado, que el problema de la desunión y de la independencia y de la ruptura de España no es actual, no es moderno. Entonces era igual o peor. Bueno, pues Onésimo Redondo había escrito para combatir a los separatistas. Voy a leer literalmente, como Onésimo Redondo aquel día. Voy a leer. Preparad las armas, decía a sus camaradas. Aficionados al chasquido de las pistolas, acariciad el puñal, haceros inseparables de la estaca vindicativa. ¿Está claro, no? Sí. Haceros inseparables de la estaca vindicativa. Porque, y lo razonaba, no es que era los locos, digamos, que era el mejor, uno de los mejores abogados de la ciudad, ¿no? Era un hombre de una capacidad portentosa, era un abogado extraordinario, un letrado, porque decía Onésimo, donde hay un grupo antimarxista con la estaca, el puñal y la pistola, o con instrumentos superiores, hay un Ajons. Así de claro, con 2 narices. A mí no falta 2, con una de sobra, ¿eh? Lo digo, eso ya lo tengo también muy claro. Pero lo que sí que es cierto, que era nítido, meridiano y transparente. No hacía falta decir muchas cosas más. Decía, en sus palabras anteriores al acto de Valladolid, estos jóvenes vienen a pedir el primer puesto entre los hombres, para seguir argumentando. La situación de España es convulsiva, es situación de guerra, exactamente igual que hoy. Estamos en una situación convulsiva, que no nos damos cuenta, pero estamos en una situación de guerra, lo que vamos a ver o no. Es una guerra subterránea, y muchas veces de cuando en cuando sacan la patita, pero es una situación de guerra, vamos. España está expuesta, decía en lo que estaba manifestando Onésimo, España está expuesta de una manera próxima a una catástrofe anarcoseparatista. Está expuesta a una sola y triste idea, la de destrozar a España. Este peligro es cierto, continuaba diciendo. Este mal es inminente, igual que ahora. Se nos va España de las manos. Y en el Teatro de la Comedia, que volvió a repetir esos argumentos, los mismísimos, casi literales, se preguntaba, porque claro, dice, este hombre nos está poniendo una situación, pero ¿dónde está la respuesta? Porque qué fácil es denunciar una situación y pintar un cuadro de lo catastrófico, todo está muy mal, aquí no sé qué, los catalanes, los vascos, los chorizos, los corruptos, lo otro, lo demás, ya, el paro, tal, los maricones de aquí de Chueca, que a veces, de aquí hay que hacer, no sé.
ahí hay que ir con el free, o sea, ahí hay que humillar aquello, digamos, porque yo soy una guarida de guarros, de ahí viene guarro, de guarida. Bueno, decía, como, digamos, os voy a dar las claves para hacer frente a esa situación. Se preguntaba, y así preguntó en ese escrito que leyó, ¿qué nos toca hacer frente a este peligro que nos amenaza? Al peligro del separatismo y de la ruptura y del quebranto y del cuartelamiento de España. Decía Onésimo, no tengo fe ninguna en los partidos políticos. ¿Y vosotros? ¿Tenéis alguna fe en los partidos políticos? Frente a esa situación, lo estamos viendo. Es decir, es que lo mismo, fijaros que son palabras literales que están en el discurso de Onésimo, que si aún no tenéis la paciencia de buscarlo, pues lo vais a encontrar. Dice, no tengo, decía Onésimo, fe ninguna en los partidos políticos. Y decía más, hay una conjura contra el ser de España. ¿No estamos viviendo también nosotros una conjura contra el propio ser de España? Es que lo mismo, la historia se repite, es cíclica, es cíclica. Como decía Onésimo, hay que formar con la juventud una milicia dispuesta a servir a España. Hay que hacer la revolución a la que antes había referido, antes de Onésimo, Ruiz de Alda. Hay que lanzar una voz de reconquista, lo mismo que nos dice Andrino en sus discursos, que parecen, digamos, pues tomados, y a lo mejor no lo ha consultado, pero parece estar en sintonía de pensamiento y de unidad con Onésimo Redondo. Hay que lanzar una voz de reconquista. Esto es un grito de independencia para recobrar la patria perdida, porque hoy no tenemos España, es que no tenemos España. No podemos inscribir a nuestros hijos donde puedan estudiar español. Hay que no sé qué, no podemos izar la bandera de España en muchísimos... O sea, es que hoy no tenemos España, lo diremos cuando lo diremos, no tenemos España. Entonces tampoco. Hay que oponernos y para ello sacrificaremos, si es preciso, nuestras vidas. Y lo decía digamos, con fuerza, porque además él el 24 de julio de 1936 dio su vida por defender esos valores que no creía. Es decir, que no lo decía por decirlo, no era un brindis al sol, no era una frase bonita, no, era, digamos, una frase pues, que estaba dispuesto a cumplir como la cumplió. Decía Onésimo, no tenemos patria, no tenemos España, vamos a reconquistarla. Eso no es cuestión de partidos, es cuestión de milicias y de disciplina. Fijaros, la reconquista de España no es cuestión de partidos, es cuestión de milicia, y lo digo porque, perdonadme en esta charla mi reiteración, pero como estoy acostumbrado a dar clase en la Universidad Española, donde por debajo de las cejas asoman las orejas de burro, pues claro, lo tengo que repetir muchas veces para que alguno se pudiera enterar de algo, aunque yo suelo hablar siempre clarito en las cosas que siento y digo en mi corazón y en las cuestiones lógicas de mi formación profesional. Nada, fijaros lo que decía Onésimo aquel día, nada ni nadie nos detendrá. La unidad, este es nuestro signo. Bueno, pues con este no podía deciros más frases, incluso bastante amplio, no voy a hacerlo, no quiero pasar por más solución. Ya creo que con lo que él da, hace cuadro y pone la solución. Y por tanto, dice, con este mitin, como podéis imaginaros, comenzó la reconquista de España, porque apeló a la perseverancia. Porque, ¿cuántos años duró la reconquista de España? Que nos hemos olvidado ya. 8 siglos. 8 siglos. Pero 8 siglos de rumbruneo. 8 siglos de batallar, 8 siglos de batalla, se perdían, pero no importaba, ahí se quedaban los muertos, pero los hijos de los muertos cogían las armas y los escudos de los padres y seguían batallando, y seguían cogiendo territorio, y así hasta Granada. 8 siglos, pero se consiguió. Por eso no hay que desfallecer, hay que pelear siempre, en todo lugar, en toda circunstancia, no consentir nada, formar esas milicias que de las que nos hablaba hace un momento, es cuestión de... Para reconquistar España es cuestión de milicia y de disciplina. Y basta. Esa es la receta. No hay más cáscaras. Bueno, también habló Ramiro Ledesma Ramos, en ese acto, como digo, que definió el acto como mitin resonante, sin saber lo que iba a pasar después. O sea, él dijo, este es un mitin resonante. No sabía lo que le esperaba en la calle. Porque allí se encontró
decía esto, decía que era restaurante porque ahí se encontró la bandera de la lucha, que era la bandera más vieja, la primera bandera, lo decía en ese sentido. Y materializó ya para siempre, otro tema importante, fue allí donde se acuñó con molde de hierro en nuestros espíritus un grito que llevamos como leyenda de nuestra existencia. España, una, grande y libre. Bueno, pues el una, grande y libre de España, el materializar, el solidificar, el lanzarla a los vientos de la península, surge justamente el 4 de marzo en Valladolid. Fijaos si tiene importancia ese día. Bueno, decía Ramiro Ledesma Ramos, el primer objetivo nuestro es defender y conquistar la unidad de España, hoy quebrantada en la flamante, fijaros, nuestro primer objetivo es conquistar la unidad de España, hoy quebrantada, palabras literales, en la flamante Constitución oficial del Estado. Pero hombre, no es la Constitución la que da origen a las nacionalidades, si la ruptura de España está en el germen de la propia Constitución, que curiosamente ya, Ramiro, en aquel momento debía ser exactamente igual, porque dice, bueno, está ya flamante, o sea, que está quebrantada ya en la flamante Constitución oficial del Estado. Y daba también una receta para aflorar o para superar esa crisis. Decía, España es una, así, con fuerza, con mayúsculas, España es una, ¿a que no sabéis por qué? Que si lo asumimos, se acabaron los complejos. A ver, ¿por qué puede ser española? No lo hables tú a la vez, porque el que voy soy yo. España es una por nuestra y exclusiva voluntad. O sea, es una porque nosotros queremos que sea una. Y basta. No hace falta decir, no, es que la unidad de España, somos la nación más antigua, somos digamos, un conglomerado de reinos, somos no sé qué, aquí hablamos la misma lengua, tenemos una lengua común, aquí somos todos más o menos, morenos o rubios, pero no nos mezclamos mucho con los gitanos. No, o sea, no, quiero decir, aquí somos todos más católicos que el propio Papa, y tal. Yo también eso no sé si puede ser hoy, puede ser una cosa buena o una cosa mala, ser más papista que el Papa, porque ya ser más papista que el Papa ya es ser un desgraciado. O sea, lo digo con todo mi respeto al desgraciado, no al Papa. Bueno, en cuanto, y si a alguien le ha molestado lo que he dicho, no lo retiro. Bueno, o sea que la línea, y ya estoy terminando porque además os voy a proponer una cosa si os he trazado esto. Yo estoy ya acabando, me faltan escasamente me faltan unos 5 o 6 minutos, Carlos. No voy a hablaros del segundo tema, lo voy a dejar para la segunda conferencia. El libro lo compráis hoy, os lo firmo hoy. Y ya, el próximo día, no, que tendréis dinero. Y además, yo voy a hacer una cosa que no he hecho nunca. Si algún camarada, uno, porque tengo más, no tengo muchas más posibilidades, tiene interés en la lectura del libro y me dice, José Luis, quiero leerle, pero me es imposible, ni ahorrando tal, yo se lo firmo y se lo dedico, el primero se lo dedica, se lo regalo. O sea, yo no puedo hacer muchas cosas, porque si no, Enrique ni me voy a leer ningún libro y además me pega un tiro, pero por la espalda, Es legal, te da efecto. Pero vamos, quiero decir que yo, si algún camarada viene que tiene, no sé, yo se lo regalo encantado de la vida. Y me gustaría, vamos, si la Falange tuviera mucho dinero, mis libros que fueran gratis y para todos. Está hablando para los necesitados, no para los borrones, para un necesitado, para el más necesitado, para que considere el más necesitado, que además será mi primer camarada. Porque a ese hombre hay que ayudarle con cuerpo y alma. Nuestros camaradas que tengan problemas, ayudarles con cuerpo y alma, porque esa es la hermandad de la Falange. Ese es un hombre que esté en circunstancias y que tenga esa voluntad, ese es nuestro primer camarada. Bueno, José Antonio. José Antonio empezó, claro, empezó diciendo lo del tema de mucho cuidado, me han dicho lo de salud y revolución y tal, y ahí ya dejó las cosas claras. Pero después hizo un canto a Castilla, el canto más bonito que hizo Castilla. Interpretó una sinfonía lírica a Castilla. Voy a leerlo, he hecho 5 minutos y voy a someterme aquí. Dijo José Antonio aquel día que a mí cada vez como castellano, pues soy nuevo, yo que no soy castellano manchego, a mí la Mancha me gusta regularlo de la Mancha. O sea, no me gustan nunca las manchas. Me gusta mejor la Castilla de siempre, la Castilla guerrera, donde podía ser vieja porque era más antigua, se liberó antes, o la nueva porque nos tocó a nosotros tomar el relevo.
pero a mí eso de Castilla-La Mancha, no. Bueno. Esa tierra, decía José Antonio, esta tierra, fijaros lo que es escuchar esto en la voz de José Antonio, esta tierra de Castilla, que es la tierra sin caras, sin adornos, la tierra absoluta, la tierra que no es el color local, ni es la característica, ni es el río, ni el sendero, ni es el altozano. La tierra que no es, ni mucho menos, los agregados de unas cuantas fincas, ni el exponente de unos intereses agrarios para regatearlos en asambleas, sino que es la tierra como depositaria de esos valores eternos, la austeridad en la conducta, el sentido religioso de la vida y la alianza, la solidaridad absoluta entre los antepasados y la tradición, y sobre esta tierra absoluta, el cielo absoluto. ¿Se puede decir cosas más bellas de una tierra? Yo cada vez que leo estas 4 líneas con las que empieza su discurso, en esa, lo que yo llamo, lo decía Antonio, lo que yo llamo sinfonía lírica, es que, vamos, se me pone la carne de gallina. Vamos, de gallo, ¿no? Es que ya, es que estamos tan afeminados de la sociedad que ya digo, carne de gallina, no, carne de gallo. De gallina, las gallinas. Bueno, decía José Antonio, en su argumentario, del curso que pronunció, y yo lo he hecho para no ser demasiado pesado, que ya lo soy, lo he resumido en 5 o 6 puntos esenciales, para que vosotros ya seáis consecuencias, pues ya lo sabéis. José Antonio aquel día transmitió las siguientes ideas en su discurso. Primero, que España se hallaba dividida y partida por el separatismo. Puso el dedo en la llaga. Segundo, que existe una decisión rupturista también, no solamente de la tierra, sino socialmente, generada por los partidos políticos. Tercera división, que pone énfasis José Antonio en su discurso, en su parlamento. Que otra división, que también era pues, un abismo en la sociedad española, eran la lucha de clases entre españoles. Ricos y pobres, el señorito no sé qué, el cacique y tal, o sea, la lucha de clases. Cuarta idea. Dijo, España debe buscarse y encontrarse a sí misma. Es decir, fascismo puro. Esa fue una idea que lanzó. España, la solución de España es buscarse y encontrarse a sí misma. ¿Qué es el fascismo? Volver a encontrar nuestras propias raíces firmes, porque en la raíz está la firmeza. Las ramas se caen, están sometidas al viento, no sé qué, se zapalean, pero las raíces no. Las raíces permanecen inalterables. Y luego, por último, decía José Antonio que nuestra agrupación, fijaros, ¿qué está la más importante de todas? Jefe, con tu permiso. Nuestra agrupación no es un partido político, es una milicia. Eso, vamos, a mí lo tengo muy claro, pero es que es así. Que viene a coincidir con qué? Con lo que he dicho antes, que decía Onésimo, y naturalmente, pues, lo que decían todos, lo que decía Martínez de y tal. Bueno, Julio Ruiz de Alda decía que las ideas esenciales de su discurso fueron, en aquella jornada, fueron las siguientes. Primero, Julio decía, Julio no era orador, Julio era, vamos, el antiorador, o sea, aburría a las ovejas. Lo que pasa es que tenía tal prestigio mundial, sí, vamos, no tenía el don de la palabra, es como que es feo, que bueno, no tiene ninguna culpa, pero el que es feo, y el que ha salido así, y el que ha salido, o los que hemos salido guapos, pues sí, no tenemos la culpa de esa belleza, ¿no? Bueno, lo que sí que decía Julio, decía cosas, lo mismo que no tenía el don de la palabra, tenía el don de la penetración. Y decía, hay que creer en España y en nosotros mismos. Si no podemos creer en nosotros mismos, ¿vamos a creer en España? Si no somos capaces de creer en nuestras posibilidades de lucha, de combate, de entrega, de sacrificio, de altruismo, de idealismo, de camaradería, de hermandad, ¿vamos a creer en España si no somos capaces de creer en nosotros mismos? O sea, la reforma revolucionaria que empiece por nosotros, que no venga de fuera, no, que empiece por nosotros. Hay que creer en España. Segundo, tenemos, eso es importante, que suprimir el conformismo. Aquí yo lo primero que suprimiría en las casas españolas, lo primero serían los sofás. Eso sería primera medida, primer decreto de edad. Quedan suprimidos los sofás. Se pasará mañana a los traperos, los gitanos rumanos, esta gente que tenemos aquí, estos colegas que ahora nos acompañan, para que le dejen la casa limpia. Los sofás. Pero para no que digan que nosotros que quitamos nada, y se van a restaurar con bancos de madera.
decir, que no para tumbarse la gente. Que la gente lleve un cuarto de hora y ya diga, joder, me duele la costilla. Eso es, o sea, el conformismo es el mayor enemigo de nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos ya, porque además os habéis fijado que en casa, yo tengo sofá, pero nunca me tumbo, pero lo que tenemos sofá, empezamos primero, nos ponemos al lado del sujetabrazo, después ya nos enredamos más, después ya quitamos un zapato y ponemos una pierna encima y que terminamos roncando. ¿Y qué hacemos esa tarde? Nada. Y después levantamos y digo, tengo 20.000 cosas que hacer, sí, tumbarte en el sofá, conformismo. Bueno, decía Julio, hay que ser rebeldes, que sería una consecuencia de la primera premisa. Si hay que, suprimir el conformismo, ¿para qué? ¿Para ser inconformistas? No, para ser rebeldes, pero rebeldes con causa, que la tenemos, ¿y de qué manera? Decía también Julio Urialda que tenemos que tener ambiciones. El hombre que no tiene ambiciones se queda postrado. La fórmula, hay que trabajar y combatir. Por eso no tenemos muchas milicias nosotros y mucha gente. Porque nosotros convocamos a la gente a trabajar y la convocamos a combatir. Otros a colocarse y al loro. Claro, si un chico joven dice, ¿usted qué me ofrece? Yo, sacrificio, trabajo, combate, honor, dignidad. ¿Claro? Y tú, yo a colocarse y al loro. Y te paso una papelina. Pues claro, evidentemente, es que esa... Y encima, esta noche, botellón y sexo gratis. Y a gogo. Pues claro, evidentemente, es que esa es la... Muchas veces digo, ¿por qué no somos capaces de atraer a más juventud? Porque lo que nosotros estamos convocando, pero tenemos que seguir convocando por esos mismos valores y por esas mismas razones. Porque lo demás es pasajero, efímero y ficticio. Entonces, lo nuestro es eterno. Lo otro es, como digo, absolutamente efímero. Bien, decía Julio Urialda que tenemos que combatir a derechas y a izquierdas. Está claro, ¿no? Claro, bueno, hombre, sí, yo aplaudo aquí y tal, me gusta lo que dice Falange, pero yo llega el momento de votar y voto a Ciudadanos, a no sé qué, o a Mangano. Ni a Ciudadanos ni a Manganos. Decía que tenemos que combatir a derechas, a las izquierdas y a los traidores, a los farsantes y a los que viven de la cizaña. Algún día te daré una lista de farsantes, que no están muy lejos de aquí, que están merodeando. Sí, por aquí, y no son esos dos indeseables que hay ahí en la esquina que te dicen que si quieres eso, no. O sea, eso hay que, eliminarlo sobre la marcha esta misma noche, porque lleguemos a cada en donde se debe dar. Pero vamos, porque son, digamos, tratantes de mujeres. Pero, digamos, del entorno, los que pululan, eso es, ya te diré alguno, que hay de farsantes y de los que viven de la cizaña. Y por último, decía la última idea de Ruiz de Alda, para combatir es necesaria la disciplina impuesta por la eficacia. Viene a decir lo mismo, con otras palabras, de sus camaradas. Bueno, salen a la calle, resuenan los tiros. Se acabó el Parlamento y empieza el tiroteo. Sale el tiroteo, peleas, tal. Tanto es así que la policía dice, cierre la puerta. Es que además, también, otro dato curioso, los primeros que salen son los camisas negras de Bilbao, fueron los que salieron. Cuando ven aquello, salen allí, pues vamos, como si fuera a por ellos. Eso que se canta el escudo, a por ellos, que no se va por ellos, siempre perdemos, menos una vez que ganamos allí en un país zulú, el resto de las veces nos dejan siempre en el último lugar. Bueno, pero que ese a por ellos, bueno, fueron de los vascos. La policía vio, no sé, cuando quise liar, la pelota escrita de San Quintín, cierren la puerta, y se cerró la puerta. Pues se cerró por el teatro, y lo primero, como digo, el primero salir fue Felipe Sanz y sus muchachos de cabezas negras. La policía ordena ante ese tumulto que se cerraran las puertas del teatro para que no se organizara allí la gran batalla, y en el interior comenzaron a organizarse inmediatamente, fíjate que no se conocía mucha gente, pero empezaron a organizarse grupos de choque. Dije, a ver, venga, a organizarlos, grupos de choques, mandados, fijaros por qué capitanes. José Antonio Girón de Velasco, Anselmo de la Iglesia. Les conviene recordarlo, porque eso dice, venga, a hacer grupos, vamos a ir por ellos, pero vamos a ir con la estaca vindicativa que decía Onésimo en los días anteriores. Salcedo y Luis Otero, que eran los más destacados de los bolsistas de Valladolid de aquel momento. Bien, Ruiz de Alda, militar, dijo, aquí lo que hay que hacer son grupos compactos. Era militar, es decir, hay que formar una falange macedónica y salir todos
ordenadamente, en grupo y en tropel, pero todos, uno con otro. Vamos, como van los de Corea del Norte el día de su desfile militar. Todo bien pegadito. Él era militar y dijo, aquí tenemos que estar todos como una falange más. Dijo, no. Bueno, Juan Antonio, como era diputado, tenía permiso de armas. Y sacó su pistola, dijo, yo quiero ser el primero en salir. O sea, allí de autoridad la justa, ¿eh? Juan Antonio se paseó ese día desde el teatro hasta tal con la pistola en la mano, ¿eh? Y dijo, y yo salgo el primero, ¿eh? O sea, seguidme lo que queráis. Todo el mundo deseando salir, ¿no? Estaban deseando salir. Bueno, abre la puerta, Juan Antonio dio orden, que se abra la puerta, o sea, inmediatamente, ni policía ni esa policía. Aquí nosotros somos gente para estar aquí encerradas y que nos, vamos, y que nos maten por asfixia, ¿eh? A por ellos. Salieron de allí los grupos. Lo que pasa es que la policía, cuando vio salir de allí, pues una tromba de personas, un tumulto de personas, pues todos pegados ahí, como si fueran allí, como digo, las legiones romanas, la policía los dijo, no, máximo 10, de 10 en 10. O sea, no hizo la separación de la delegación. Bueno, pero lo permitió de 10 en 10. Hubo de todo. Refriegas, tumultos, escaramuzas, tiroteos, disparos, es decir, la traca final. Aquello fue la mascletá. O si preferís, en valenciano, la troná. Aquello fue la troná. Los oradores que habían intervenido salieron los primeros a la plaza y calles desafiando el peligro y dando ejemplo. Y Juan Antonio con la pistola en la mano. En un grupo iban Ruiz de Alda, el aviador Juan Antonio Ansaldo y Valdés Larrañaga. Los tres del norte. Un grupo con más, es un grupo de 10. Cuando dicen 10, que era lo máximo que permitía la policía. En otros grupos que se batía en las calles estaba formado por Emilio Arredondo, que era el jefe nacional de provincias, el camarada Peláez de Madrid, y con ellos marchaba José Antonio, Martínez de Bedoya, Narciso y otros. En el grupo de Emilio Arredondo, este grupo, Emilio Arredondo, fue herido de un disparo que le alcanzó en la pierna derecha. Un disparo de los socialistas, le dispararon, y Arredondo, que era un comandante mayor ya, por cierta edad, era jefe nacional de provincias, le dispararon y se le atravesaron la pierna. Tuvo suerte que no fue un tiro, pero la pierna derecha le quedó ahí desgarrada. Claro, el llevarle ese día a la Casa de Socorro pues era un peligro, porque había que atravesar calles, no sé qué, plazoletas, lucha. Fijaros que es una lucha callejera, vamos, aquello era no la calea borroca, aquello era la Segunda Guerra Mundial en el cerco de Stalingrado, ¿no? Entonces, aquel día dijo, bueno, pues el Juan Antonio dijo, a ver, ¿quién soy médico? ¿Tú eres médico? Pues vente conmigo. Y llevó a los médicos del partido, se lo subió a su habitación que tenía en el Hotel de Francia, y allí José Antonio y los 2 o 3 médicos que había de la falange ayudaron a ponerle una venda, vamos a hacer las primeras urgencias, la cura de la compañera. Bien. José Antonio después escribiría un artículo nada más llegar, que se publicó 2 días después en el Semanario Fe, dedicado a Emilio Arredondo, al jefe de provincias. Y le dio, dice, en nuestra milicia, le agradecía su gesto y haber estado herido y derramar más su sangre, y dijo, en nuestra milicia no hay puestos sedentarios. Lo digo para los que piensen que nuestra milicia es estar allí en los carteles de invierno. No, en nuestra milicia no hay puestos sedentarios. Bien, Girón iba con José María Gutiérrez de Castillo, que vosotros lo habéis conocido. Pues Girón, en el mismo grupo que iba Girón, claro, iba José María, porque José María era muy chiquitín, o sea, era muy peleón, muy bravo, muy no sé qué, pero era, vamos, tan pequeño como Gutiérrez Palma o más. O sea, el que había conocido a José María era Chemari, vamos, que nunca se llamó José María, Valladolid. Tú dices José María Gutiérrez de Castillo, no saben quién es. Y dice Chemari, ah, sí, Chemari, el chiquitín. Bueno, ese era José María, pero quedándola se quedaba de solo. Onésimo Redondo formaba parte de la escuadra donde estaban Sánchez Mazas y Anselmo de la Iglesia. José Antonio sale del teatro, pistola en mano, y escribe, si en el teatro os he leído la sinfonía lírica, en la calle escribe la sinfonía heroica. ¿Claro? Se abre paso hasta y además ayuda digamos, a consolar y a vendar y a ayudar con los médicos a su camarada Arredondo. Aquel día cae mortalmente herido un joven estudiante de medicina, asturiano, de Pravia, Ángel Abella, que ni había estado en el teatro, ni era falangista, ni nada, era un chico joven estudiante que iba por la calle Zopico de Valladolid, ¿no? Y allí 8, pero claro, iba bien vestido, eran estos asturianos que iba bien vestido de bien, iba con una corbatita, tal, y claro, ese tiene que ser facha, bien, con corbata, o sea, por eso yo aquí te la pongo, pero aquí la quito. Ese tal, y por eso hay que acostumbrarse a llevar corbata, para que vean corbatas por todas partes. Porque esto, que es un símbolo croata, es un símbolo que la gente lo mismo, la pena es que ya no se usa sombrero, pero hay cosas que tenemos que volver a reivindicar. El sombrero
decían después de la guerra, los rojos no usan sombrero, y es cierto. Y segundo, la corbata. El hombre tiene que llevar corbata porque es un signo de distinción. Y sobre todo que nos distingue de los demás. Nos distingue de los coletas, de los pantalones vaqueros, de los desarrapados, de los tíos mal vestidos y mala... Por eso digo que, vamos, tú ves a un señor con... Es que además vas a cualquier parte, llevas tu corbata, vas bien vestido y te tratan de diferente forma, el funcionario. Vas hecho un guarro y eres, digamos, un miñungui. Eso, vamos, las apariencias pueden engañar, pero así es la vida. Bueno, cae mortalmente herido Ángel Abellá, que no muere en el acto, pero, y termino ya, muere a las 48 horas y se le lleva el cadáver a Pravia, recogido por su familia y por su padre, que le destroza la vida, ¿no? El almuerzo de los camaradas en estas circunstancias fue al aire libre, los que se reunieron, los que no volvieron inmediatamente, pues fue al aire libre, en el campo, pues un bocadillo, una tortilla, la tartera, o en fin, lo que le habían preparado, lo que veían cada uno, pues fue así se celebraba, esos eran los banquetes de la Falange, ya inclusive en el día más glorioso de la historia de la Falange. En el semanario Editorial de Fe exponía, ese que salió 2 días después, amamos a la patria lo primero, después de Dios. Fijaros en la consigna después del acto. Amamos a la patria primero, después de Dios. Está todo dicho, ¿no? Nada nos podrá parar hasta que repongamos en el escudo de España el yugo de la ley y las flechas del heroísmo. Lo tenéis en el número de Falange Española de la época, del 34, como digo, 48 horas después del acto de... y ahora voy a deciros lo último. Fue a partir del acto del 4 de marzo, que esto me va a gustar, si termino, porque es una forma de terminar en plan de camaradería. Fue el 4 de marzo de aquel año, cuando José Antonio, viendo la traca final del acto, viendo el comportamiento de todos, ricos y pobres, aviadores y menesterosos, jóvenes y mayores, dijo, en Falange se acabó el usted. Desde entonces somos un poco más hermanos. Y el tuteo fue impuesto como consecuencia del día más grande que ha tenido la Falange Española hasta el día de hoy en su historia. Muchas gracias. En Falange, si no lo sabéis, los aplausos están prohibidos. Es decir, los aplausos están prohibidos. Vamos a ver si aprendemos la norma del estilo. Es que los aplausos son... y además, antes también en la iglesia nadie se aplaudía al cadáver, y ahora pues ya hay una iglesia pues, como si fuera de Gran Hermano. O sea, es que esto, en Falange los aplausos están prohibidos. Es que no es un problema de... Si yo sé que si sois mis camaradas y mis hermanos de la Falange, si os ha gustado, pues los lleváis interior y vamos, y lo que hay que hacer, más que aplaudir a mí, es cumplir con el mensaje que yo os he transmitido. El aplauso es lo más efímero del mundo. Bueno, lo que digo, yo quedé aplazado por Carlos para cuando lo tenga bien a editar el libro, pero vamos, ya no, lo que no va a venir aquel día es Enrique ya con el libro, porque eso ya es hacerle trabajar y es de los que también se tumban en el sofá. Admites a una preguntilla, ¿no? Bueno, sí, pero es muy tarde, pero vamos, yo muy rápido, venga, animaros. A mí repito 2 cosas, una pregunta, una sola, pues tampoco hay que explicar mucho más, he explicado una página de la historia y según, vamos, aquí pocas cosas que explicar, más que las que yo he dicho, pocas, hay algunos detalles más, pero vamos, serían mínimos y ya insignificantes. Y aquí hay 2 cosas, una la pregunta, 2, que quiero regalar un libro al camarada número 1. Pues venga, empezamos con la pregunta. La pregunta y después ya me... Una pregunta, bueno, en primer lugar quiero felicitarte por tu magnífica intervención que nos has ilustrado. ¿Qué reacción hubo en la prensa aquel día? O sea, al día siguiente en relación con Hombre, este acto. Pues mira, lo que como siempre, la prensa no era adicta. Bronca en el mitin fascista. Los fascistas salen a tiros de no sé qué. La prensa, toda la prensa de España, pues se puede imaginar. El mitin fascista termina con tiroteo. Parece que los que habían organizado el tiroteo eran... Pero, hombre, o sea, es que... Pues mira, la reacción de la prensa fue... No digo igual que la actual, porque la actual se silencia. Si hay una cosa de chispazo, sale, vamos, bueno, ¿cuál fue la reacción de la prensa? He empezado mi intervención, mi disertación con eso. Cuando nuestro cuadro de honor salió a dar la cara, porque fueron con cara descubierta, salió a dar la cara para defender la unidad de España. ¿Cuál fue la reacción de la prensa? Los fascistas, la extrema derecha, los violentos, pero si allí no pasó nada.
Tenía que haber ido yo para ser violentos. Con la estaca vindicativa. Bromas aparte, va a terminar ya, porque hoy es nuestro día grande y hay que terminar. Porque, otra cosa. En Falange no tiene que haber aplausos, pero tampoco tiene que haber tristezas. Aquel que sea cetrino y así malhumorado, como con úlcera de estómago, pesimista, derrotista, ese, cuidado, ese no es camarada. Muchas gracias. Sí, que no se le ocurra aplaudir. Bueno, os recuerdo que el viernes que viene la conferencia de Jesús Muñoz, cruzados españoles contra el Estado Islámico. Y ahora, pues, sin aplaudir, vamos a comprar los libros y que nos los dedique el camarada José Luis. Muchas gracias a todos. A mí sí que me podéis aplaudir, ¿eh? A ti no. Y regalarme un sofá.